experiencia. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación. Les hablaré acerca del desarrollo de dispositivos que generan energía eléctrica a partir del oleaje, y este ha sido un trabajo en colaboración con compañeros del Grupo de Oleaje, del Departamento de Oceanografía Física, del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California y de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad de Colima. No cam- ahí está. El trabajo que hemos desarrollado, que hemos realizado, forma parte de las actividades eh, desarrolladas por el Centro Mexicano de Innovación en Energía del Océano, cuyo objetivo es fomentar la investigación científica y el desarrollo tecnológico dirigido a la extracción, conversión y distribución de las diversas formas de la energía marina, y se creó en el contexto de la Ley de Transición Energética, publicada en el 2015 por el Gobierno federal. Como introducción, el 73.5% de la energía eléctrica generada en el mundo proviene de recursos no renovables, como combustibles fósiles o energía nuclear, por ejemplo. Y solo el 26.5% proviene de recursos renovables, como la hidráulica, eólica, biomasa, solar, la marina y la geotérmica. Nos interesa a nosotros contribuir y aumentar este valor de los recursos renovables, y en específico todo lo relacionado con energía del océano, la energía marina. El sistema eléctrico nacional está compuesto por 4 sistemas eléctricos: el Sistema Interconectado Nacional, que va desde Sonora hasta la península de Yucatán; el Sistema Eléctrico Baja California, que se encuentra interconectado al sistema eléctrico del oeste de Estados Unidos y que importa al año 1.734 gigawatts hora; y los sistemas en Baja California Sur, el Sistema Eléctrico Baja California Sur y el Sistema Eléctrico Mulegé. Entre ellos están aislados eléctricamente, no están interconectados entre sí. Y en esta parte, pues nos interesa contribuir a reducir la cantidad de energía eléctrica que importa Baja California al, al generar energía localmente y abastecer la demanda de energía eléctrica de comunidades pequeñas, eh, de comunidades cercanas a la costa, o por otra parte ser capaces de implementar lo que se conoce como smart grids, redes inteligentes, para distribuir y generar electricidad localmente. Y en esta figura podemos ver que eh, México cuenta con una línea de costa muy extensa de casi 12.000 kilómetros. Por un lado tenemos el Océano Pacífico y Golfo de California, y por el otro el Golfo de México y el Mar Caribe. Por lo tanto, pues contamos con un potencial energético relacionado al océano muy importante que podemos explotar. Las posibilidades de hacer uso de la energía del mar provienen de procesos y fenómenos tales como el viento, el viento mar adentro, los gradientes de salinidad y temperatura, en este esquema representados por los perfiles clásicos de salinidad y temperatura en el océano, donde podemos ver que los mayores gradientes se presentan en los primeros 100 metros de la columna de agua, principalmente relacionados con procesos turbulentos. Otra posibilidad son las corrientes de marea provocados por los cambios periódicos del nivel del mar, provocados por las fuerzas de atracción gravitacionales entre el Sol y la Luna. Y otra posibilidad es la del oleaje, este oleaje que es generado por el viento y que provoca eh, la ondulación de la superficie libre del mar y que provoca los movimientos orbitales de las partículas de fluido. Y aquí pues nos interesa la energía del oleaje, extraer esa energía. El oleaje es generado por el viento en un estado inicial de crecimiento. Las olas, las pequeñas olas generadas en la zona de fuertes vientos se presentan como pequeñas ondulaciones y se le conoce como oleaje local. Mientras el viento continúa soplando, estas olas continúan creciendo, se hacen más largas y más altas.
Pero este proceso de crecimiento no puede ser indefinido. Va a llegar un punto donde dejen de crecer y en ese punto se dice que las olas están en completo desarrollo, es oleaje completamente desarrollado. Sin embargo, cuando el viento ha dejado de soplar, estas olas se siguen propagando y se propagan por largas distancias con poca disipación de su energía. Y en este punto estas olas se conocen como oleaje largo. Y son estas olas las que llegan a nuestras costas y podemos extraerle la energía si instalamos dispositivos en la línea de costa o también en aguas profundas, ¿no? El recurso energético del oleaje se mide en términos del nivel de potencia, es decir, la cantidad de energía por metro de frente de ola. Y a partir de simulaciones numéricas, se estima que en las costas del Pacífico mexicano, la potencia promedio del oleaje varía entre 10 y 30 kilowatts metro. Y podemos encontrar las zonas más energéticas justo enfrente de la península de Baja California. Entonces es una zona propicia para instalar dispositivos y extraer toda esa energía. Y entonces ya en esta parte les queremos hablar del concepto de dispositivo que estamos proponiendo en el grupo de oleaje. Y en esta columna les mostramos brevemente la definición de un convertidor de energía del oleaje tradicional, que se compone de un captador, un flotador, que su papel es absorber la energía que está disponible en las olas y se encuentra conectado a un sistema de toma de fuerza que convierte esa energía absorbida en energía mecánica o eléctrica y un sistema de reacción que le proporciona soporte al sistema de toma de fuerza y al flotador. Este se conoce como un dispositivo puntual. Enseguida, del lado derecho les mostramos el concepto que nosotros proponemos, el convertidor de energía del oleaje basado en el concepto de la plataforma Sturago. Y este se compone de un elemento de flotación que está formado por tres flotadores que están unidos rígidamente y que se encuentra unido a un elemento de reacción por medio de 6 actuadores mecánicos. Cuando el oleaje incide sobre el elemento de flotación, provoca su movimiento y por lo tanto también el movimiento de los actuadores mecánicos. Este fue el diseño que propusimos ya hace varios años, antes del 2014, desde 2012 más o menos. Y más o menos como por 2020 propusimos un rediseño al concepto original, en el cual colocamos fuera del agua el elemento de reacción y los actuadores mecánicos para tener más facilidades en términos ingenieriles. Y la característica distintiva de este concepto es que utiliza los 6 grados de libertad del movimiento para extraer la energía disponible en las olas. Y el trabajo que hemos realizado en todos estos años ha sido numérico y experimental. En la parte numérica hemos trabajado con el concepto original que propusimos hace tiempo y en la parte experimental hemos trabajado con este concepto del rediseño. Respecto a los experimentos en el laboratorio, hemos construido 3 versiones del prototipo a escala 1:20 y con cada versión hemos realizado una campaña de experimentos en el canal de olas de la Universidad de Colima. En la primera columna les mostramos la versión 1 del prototipo. Podemos ver que estuvo construida en su totalidad casi con eh, plástico. Solamente el elemento de reacción fue de metal. Y es interesante el principio de funcionamiento del actuador, de los actuadores que utilizamos. Son actuadores mecánicos de accionamiento directo. Es un sistema engrane cremallera que tiene un motor a pasos conectado. El engrane provoca el movimiento del eje del motor. Y en este caso, en este prototipo, solo teníamos un motor y un sensor de movimiento en el centro del elemento de flotación. Después construimos la versión 2. Esta versión estuvo mejorada. Solo unas cuantas partes fueron de plástico y estuvo casi en su totalidad construida con aluminio y acero. Y estuvo mejor instrumentada. En esta parte podemos ver el gabinete de electrónica. Y en esta parte, en el centro del elemento de flotación, un sensor de movimiento. En cada actuador colocamos diversos sensores para medir diversas variables. Respecto a las medidas del prototipo, el elemento de reacción es de aproximadamente 55-56 centímetros. El elemento de flotación tiene un diámetro aproximadamente de 46 centímetros. Y la distancia entre ambos elementos
es más o menos como de 36 centímetros más menos 8 centímetros, dependiendo de la oscilación del elemento de flotación. Y en la tercera columna tenemos la versión 3 del prototipo que construimos. En este caso podemos ver que ya fue completamente con aluminio y metal. Aquí podemos ver lo que les comentaba del sistema engrane-cremallera. El engrane se desplaza y mueve un pequeño engrane que se coloca en el motor. Y ahí estamos, en el motor estamos midiendo voltaje y corriente para saber cuánta potencia podemos generar al final. Y la versión 3 estuvo mejor instrumentada, tuvo un mejor desempeño en comparación con las dos versiones anteriores. En esta filmina les mostramos la instrumentación y adquisición de datos. Colocamos diversos sensores en el prototipo. Aquí les mostramos el prototipo, la versión 2, y los sensores que estuvieron colocados. Un acelerómetro y giroscopio en el centro del elemento de flotación. Un sensor de velocidad angular que colocamos en el eje del motor a pasos. Colocamos un sensor de distancia en la parte superior del actuador para poder medir la longitud de carrera del actuador. Y colocamos unos sensores de corriente y voltaje en el gabinete de electrónica. Y toda estuvo controlada con una placa Arduino. Y las mediciones las adquirimos a una frecuencia de 4 Hz. En esta filmina les mostramos un esquema del canal de olas de la Universidad de Colima. Es un canal que tiene 40 metros de largo, 1 metro de altura y 85 centímetros de ancho. Colocamos un arreglo de 6 sensores, 3 antes del dispositivo y 3 después del dispositivo para poder medir cómo se modificaba el campo de olas antes y después del dispositivo. Y bueno, la duración de cada experimento fue de 180 segundos y la profundidad fue de 50 centímetros del canal. Siempre usamos la misma configuración en todos los experimentos, en las 3 campañas. Este es un ejemplo de las series de tiempo que logramos medir con los sensores. Esta es una figura de la potencia eléctrica en miliwatts. Y digamos que esta es una estimación indirecta porque directamente medíamos la corriente y el voltaje. Y al multiplicarlos podemos hacer una estimación de la potencia eléctrica. Este es un ejemplo para un experimento con altura de ola de 7.5 centímetros y un periodo de 3 segundos. La línea roja representa la zona en la cual realizamos algunas estimaciones de parámetros promedio, como la potencia promedio, por ejemplo. Y aquí es valioso de que en cada actuador tenemos los datos, o sea, en los 6 actuadores estuvimos midiendo todo el tiempo las variables que nos interesaban. En la versión 3, porque en las versiones anteriores no logramos medir en todos los actuadores. Siempre fallaba un sensor, siempre nos faltaban datos, ¿no? La tercera campaña fue muy buena porque logramos medir todo lo que nos interesaba. Y bueno, al final todas estas series de tiempo, todos esos experimentos se reducen o nosotros lo agrupamos en unas matrices de potencia que nos indican la potencia generada para distintos estados del mar, para distintas combinaciones de altura y periodo. En este caso podemos ver, bueno, los experimentos son estos grupos que mostramos en este esquema. Podemos ver los valores que utilizamos de altura y periodo. Y en las matrices de potencia, en esta parte de aquí, corresponde a la matriz de potencia de la versión 2 y la tercera columna corresponde a la matriz de potencia de la versión 3 del prototipo, la matriz de potencia eléctrica. Y podemos notar que los valores más altos en ambos casos corresponden a la condición de oleaje 13, de aproximadamente, olas de aproximadamente, bueno, 3 metros en escala real. Esto es la escala 1.1, pero me faltó decir eso. Entonces lo que hicimos fue que esa potencia que obtuvimos con el prototipo a escala 1.20, la escalamos para hacer una estimación del prototipo que sería escala 1.1, la escala real, mediante la ley de similitud de Fruit, usando un factor de escalamiento de epsilon a la 3.5. Y podemos escalar la potencia entonces. Y al analizar las matrices de potencia, podemos ver que la versión 3 tiene valores más altos de potencia eléctrica generada. Y estamos hablando del orden de megawatts, pensando en un prototipo de escala 1.1 de aproximadamente unos 10 metros de diámetro y con actuadores de aproximadamente 10 metros de largo. Sería como que el ejemplo, a escala 1.1.
Y a partir de estos valores, de estos cálculos, podemos estimar el costo nivelado de energía. Este parámetro nos permite comparar diversas tecnologías, ya sean tecnologías de oleaje o incluso compararlas con otro tipo de tecnologías. Y pues nos dice el costo de la energía en pesos por kilowatts hora. Aquí es interesante enfocarnos en esta tabla de aquí y podemos, en los dos primeros renglones, podemos comparar el valor del costo nivelado de energía de la versión 2 con el de la versión 3 y podemos ver que el de la versión 3 es más pequeño. Entonces es un resultado importante, logramos reducir un orden de magnitud el costo nivelado de la energía con los resultados de la tercera campaña de experimentos. Y si lo comparamos con otros dispositivos SEO comerciales, logramos colocarlo más o menos en el mismo orden. Sigue siendo más caro, pero ya es del mismo orden. Y bueno, la comparación ya es más, un poquito más complicada si lo comparamos con el precio que nos ofrece CFE, que es muy bajito, ¿no? Es bajo de 0.8 pesos por kilowatt hora, en comparación con lo que estamos generando nosotros con la versión 3. Y en esta parte les hablamos ahora de las simulaciones numéricas, del trabajo numérico que hemos realizado. En esta parte tenemos en la tercera columna un SEO con 6 actuadores. Aquí en esta parte hicimos como una aproximación, una suposición de que el elemento de flotación, el conjunto de 3 flotadores, lo podíamos representar como un solo flotador. Y comparamos este dispositivo con 6 actuadores con, con un dispositivo con solo 3 actuadores y el caso con un actuador nada más. Y para ver cuáles son los valores. Y el objetivo en esta parte es conocer si realmente tener 6 actuadores es realmente importante para aumentar la potencia generada. Y la metodología es esta que les mostramos aquí. Primero, en esta parte numérica, hay que definir la malla geométrica, en este caso del flotador. Y posteriormente usamos un modelo numérico, se llama WAMIC, es un código que funciona con el método de elemento de frontera y nos permite encontrar unos coeficientes hidrodinámicos que dependen de la frecuencia, que son importantes para la simulación numérica. Y lo que hace este modelo es resolver el potencial de velocidad, una función escalar que representa la velocidad del fluido, de las olas. Y estos coeficientes entran posteriormente junto con otros parámetros a una simulación en el dominio del tiempo que realizamos en MATLAB Simulink, en donde se resuelve una ecuación de esta forma, donde la fuerza inercial es igual a fuerzas externas más fuerzas de reacción. Y les mostramos este resultado, las matrices de potencia correspondientes a cada prototipo. Podemos ver que pues, la más baja es la del prototipo que tiene un actuador, pero no es tan alejada de los valores que obtenemos con los otros dos prototipos. Y si comparamos el de 3 actuadores con el de 6, podemos ver que los valores son muy parecidos, ligeramente mayores en el caso de 6 actuadores. Las líneas rojas representan un límite de la pendiente de la ola, en donde la teoría lineal del oleaje deja de ser válida. Eh, entonces de aquí podemos concluir, algo interesante es que quizá no es necesario tener 6 actuadores. Tener un prototipo con 3 es suficiente y eso reduce costos y reduce muchas cuestiones en términos de mantenimiento. Y en esta filmina les mostramos cómo ubicamos, cómo colocamos este prototipo, esta tecnología en la escala de maduración tecnológica, el famoso parámetro TRL. Y con el trabajo que hemos desarrollado hasta ahora, creemos que el prototipo está en la escala TRL4, ¿no? Empezando desde hace tiempo con los análisis teóricos y modelación numérica, y desde la construcción de un prototipo a escala 1.25 hasta la versión 3 de la escala 1.20. Y todavía nos falta cumplir con ciertos requisitos para poder ir avanzando en la escala de maduración tecnológica. Por ejemplo, construir prototipos de mayor tamaño y que sean eficientes, que tengan al final un buen valor en este parámetro del costo nivelado de energía. Y estamos realizando algunas actividades, son actividades en desarrollo que estamos realizando con compañeros del grupo de oleaje. Y una es implementación de generadores eléctricos de accionamiento directo.
Primero tenemos esta opción, son generadores de manufactura propia que hemos construido ahí en el grupo de oleaje. Y tenemos otra opción de generadores que adquirimos, compramos con una compañía europea. Entonces tenemos ahí los generadores eh, en espera de ser probados en alguna campaña de experimentos. Y otro trabajo en desarrollo es un prototipo con este concepto del dispositivo puntual. Este es un flotador con un solo actuador mecánico. Con este no hemos podido hacer experimentos, tenemos pendiente también ese trabajo. Y quisiera concluir con esta filmina en la que podríamos discutir brevemente oportunidades de colaboración entre el Departamento de Oceanografía Física y el Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones. Las líneas de investigación del Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones son energías renovables, instrumentación electrónica y control. Bueno, son 3 de las 6 que tienen. Y en el caso de la línea de investigación de energías renovables, podríamos colaborar en desarrollar sistemas de almacenamiento de energía. Por ejemplo, el prototipo está generando energía eléctrica. Podríamos pensar en implementar algún arreglo de sensores o de prototipos para poder almacenar esa energía como en baterías, por ejemplo, ¿no? Y podríamos proponer conceptos novedosos de convertidores de energía del oleaje. En el caso de la línea de instrumentación electrónica, podríamos mejorar el sistema de adquisición de datos de los prototipos. Eh, y aquí podemos abarcar toda esta parte de los sensores. Eh, Pensar qué sensores funcionarían mejor, eh, dejar de utilizar la placa Arduino y explorar otras posibilidades, por ejemplo. Y en el caso de la línea estratégica de control, podríamos pensar en la implementación de estrategias de control del sistema mecánico. En esta parte nos interesaría a nosotros ser capaces de controlar los parámetros de los generadores eléctricos que tenemos ahí en el laboratorio. Y estamos hablando del amortiguamiento y de la rigidez mecánica de los prototipos, poder controlar esos valores para hacer más eficiente el sistema. Y esta parte podría ser numérica, simulaciones numéricas en Simulink, por ejemplo, implementación de estrategias de control y también podríamos pensar en hacerlo experimental con los generadores que tenemos por ahí. Y de mi parte es todo y les agradezco mucho por la invitación y por la atención.